Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Es un privilegio para mí nuevamente poderles saludar por este medio y también poder compartir una pequeña meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar meditando por qué es importante estudiar la Biblia y por qué es tan importante la palabra de Dios, porque en ella está la mente y la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la palabra de Dios encontramos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, porque nosotros tenemos un Dios que Él nos da las cosas en abundancia. Y vamos a estar hoy meditando en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, cuando Pablo le escribe esta segunda epístola a Timoteo. Él le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso es nuestro Dios, que dice la palabra que nos prepara para toda buena obra. ¿Y cómo nosotros venimos a adquirir esa perfección? Una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, ahí es cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, y es cuando Dios empieza a enseñarnos con su santa y bendita palabra, y encontramos absolutamente todo ahí. Cómo Dios nos enseña primeramente a amar, y cómo nosotros podemos encontrar esa guía. Es a través de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad?, ese amor. Y una vez nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, nosotros empezamos a amar a Dios también. Nosotros también aprendemos a amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo, porque así nos enseña su palabra, así nos enseña Jesús. Y también Dios nos enseña a perdonar a nosotros, así como Él nos ha perdonado. Él también nos enseña a nosotros, ¿verdad?, a perdonar. Nosotros podemos leer la palabra de Dios cuando Él estaba, dice, en la cruz del Calvario. Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces Dios nos enseña a nosotros a perdonar, porque muchas veces nosotros vamos a encontrar personas, ¿verdad?, que nos ofenden o que nos hacen cosas que no nos gusta, pero nosotros tenemos que saber perdonar. Así que Dios nos enseña cómo hacerlo. Y también Dios nos enseña a que nosotros seamos humildes. Su palabra nos dice... Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que halléis descansos para vuestras almas. Entonces, ahí podemos encontrar que Dios nos dice que seamos imitadores de Él y que aprendamos que Él es manso y humilde de corazón, no de palabra, sino de corazón. Porque mientras nosotros vivamos, siempre vamos a encontrar personas que nos hacen sentir mal, que nos hacen cosas que tal vez no nos agrada, pero Dios dice: sé manso, sé humilde, olvídalo, perdona, para que así encuentres ese descanso, porque si nosotros no perdonamos, no olvidamos, no vamos a encontrar esa paz de Dios, no vamos a encontrar ese descanso para nuestras almas, porque siempre vamos a encontrar personas que nos van a hacer sentir mal, pero nosotros tenemos que ser mansos y humildes y perdonar y olvidar y seguir adelante. También Dios nos enseña a ser buenos padres. En la Biblia encontramos cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, un buen empleado, un buen administrador. Encontramos absolutamente todo en la palabra de Dios.
pero tenemos que dar ese paso que es escudriñar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para nosotros entenderla, para nosotros poderla vivir, la palabra de Dios, porque de nada sirve que nosotros adquiramos conocimiento y no pongamos por obra, porque aquí lo que nosotros acabamos de leer dice que Él nos prepara para toda buena obra. Así que no es para ciertas obras, sino que para todas. Así que no hay de que nosotros pongamos excusa, porque para Dios no hay ninguna excusa. Así que despojémonos de toda excusa y decir, Señor, ayúdame a vivir tu palabra. Yo sé que tu Santo Espíritu está en mí y tu Santo Espíritu es quien me guía a toda verdad. Tu Santo Espíritu es quien me consuela cuando yo necesito consuelo, que me redarguye cuando yo necesito hacer las cosas correctamente. Así que estudiar la palabra de Dios es muy importante. Aparte tiempo, hermano, para estudiar la palabra de Dios. Dios nos dice en Salmos 1, del 1 al 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso, hermano, poder meditar en la palabra de Dios. Poderla vivir, la palabra de Dios, es muy hermoso. Y también nosotros encontramos en Josué 1:8 que la palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros podemos decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque ahí Dios nos está enseñando cómo vivir una vida, cómo afrontar cada día. Es a través, o sea, guiados a través de su santa y bendita palabra, a través de su Santo Espíritu. Así es que sigan adelante estudiando la palabra de Dios y también meditando en ella y viviéndola, porque eso es muy hermoso, que Dios nos permita a nosotros vivir su santa y bendita palabra. Y si tu amigo quieres dar ese paso de fe, yo te lo invito que lo hagas, no pierdas tu tiempo, pídele a Dios que perdone tus pecados, que te lave con esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y dile que escriba tu nombre en el libro de la vida y que Él empiece a trabajar en tu vida. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no nos demos por vencido, sigamos siempre adelante, guiados con la palabra de Dios. Así que espero que esta pequeña meditación sea de bendición para sus vidas y que Dios edifique sus vidas con su santa y bendita palabra como lo está haciendo conmigo. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca y recuerden que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra roca fuerte, que Él está con nosotros y que no importa lo que nosotros estemos viviendo en este momento, que estemos pasando, Él está al control de nuestras vidas y que su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que nosotros no las conocemos, pero Dios nos va revelando a través de su santa y bendita palabra. Y sabemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que Dios te bendiga.